El Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUC presenta Amigos con Derechos, un podcast para comprender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Bienvenidos a un nuevo episodio. Hacer memoria se vuelve complicado en un país con heridas abiertas como el Perú, un país de contrastes y diversas prácticas para olvidar. Los medios de comunicación y su falta de compromiso con la historia, la mirada sesgada o inexacta sobre lo que ocurrió. Actores sociales y políticos enfocados en desprestigiar a los sobrevivientes y familiares de las víctimas. Y luego, claro, los ciudadanos y ciudadanas que optan por la apatía y su alejamiento de cualquier comprensión de lo que nos pasó. En suma, vivimos dándole la espalda a nuestro pasado, negando lo ocurrido o tratando de maquillar la realidad que vivieron pueblos como Sarwa, cuyo arte fue censurado hace más de un año presuntamente por hacer apología al terrorismo. ¿Quién determina que la representación de todo lo vivido por esa comunidad es erróneo? ¿Por qué mantener oculta parte de su historia, que al fin y al cabo también es parte de nuestra historia como nación? Así como estamos, no es posible pretender construir nuestra identidad sin hacer memoria de nuestra historia, mientras desvalorizamos las construcciones culturales que han sido un instrumento para lograr resiliencia frente a la adversidad. Ok, buenas noches, ¿cómo están? Aquí les saluda Katy Subirana, periodista, y soy su anfitriona en este ciclo de Amigos con Derechos, un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas, producido por el Instituto de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de PUC. Y bueno, tras la presentación habitual del podcast para quienes recién nos conocen, y bueno, un recordaris para los que ya nos siguen hace un buen tiempo, el día de hoy vamos a tratar un tema muy bonito, un tema que a mí particularmente me parece súper bonito, pero vamos, no es un tema light. Vamos a hablar de arte ahora, vamos a hablar de arte y memoria. Mucha gente dice, el arte, vamos a entretenernos, vamos a distraer. Claro, nos vamos a distraer también, ¿no? Pero también no veamos el arte como algo solamente para pasar el tiempo. O para consumir. Exactamente. Entonces tenemos a una persona cuyo trabajo yo respeto muchísimo y me gusta mucho. Tenemos a Ana Correa, parte de Yuyashkani. Sí. Ana, muchísimas gracias por estar aquí. Es un gusto de verdad tenerte con nosotras, ya que acá todas somos mujeres. Matriarcado aquí. Y nada, bienvenida. Muchas gracias. Espero que no sea la única vez que nos visitas. No, y estoy gratamente sorprendida con el espacio y con el proyecto, así que muy buenas noches. Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, vamos a conversar un poquito. Tú tienes un recorrido muy bonito con Yuyashkani, sí, ¿no? Que empezó en el 1978, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo eliges tú este camino? Porque hay diferentes formas de hacer arte, diferentes formas de expresar, de entregarte al público, claro, de entregar tu talento al público, pero tú eliges una forma particular de ser parte de Yuyashkani. ¿Cómo es esta elección? Bueno, yo empiezo haciendo teatro desde muy pequeñita porque mis padres son metodistas y entonces estudié en un colegio como el María Alvarado, donde el teatro es muy fuerte, y en la iglesia también. Entonces yo te diría que he sido Niño Jesús, he sido María, José, Pastorcita, también Rey Mago, y así fui actuando y me fui disfrazando y fui cada vez comprometiéndome más y me involucré al movimiento cristiano de jóvenes, uh-huh, comprometidos en la época de la teología de la liberación, y empecé a hacer teatro como una expresión y una prolongación de mis sentimientos y de mi compromiso, uh-huh, cristiano. Más adelante entré a la Escuela de Arte Dramático en la época de la dictadura militar, y finalmente decidí salirme porque yo quería hacer un teatro que hablara del momento, y uh-huh, estaba estudiando un teatro clásico, ¿no? No sentía que, como todos en la izquierda de los años 70, que teníamos que cambiar la sociedad ya, que en 2, 3, 5 años lo íbamos a hacer, ¿no? Entonces salí y me comprometí con el movimiento de teatro universitario, popular, y ahí conocí a Cuatro Tablas y más adelante a Yuyashkani, ¿no? Uh-huh. Y Yuyashkani me impactó muchísimo porque
recuerdo la primera vez que yo he conocido a Teresa Rally, Miguel Rubio, Augusto Casafranca, fue en un viaje que hicimos a Ayacucho en el año 78, en donde nos hicimos amigos en el aeropuerto, no tenían dónde dormir, los camuflamos en el hotel, ¿no? Con un compañero que hacía música conmigo y al día siguiente se iban con un bombo y una guitarra y le digo, ¿a dónde van? Al mercado, vamos a tocar para recolectar fruta, para comer. Y entonces dije, yo voy, saqué mi charango y recorrimos el mercado y cantamos, empezamos a cantar huaynos, que yo no conocía mucho, ¿no? Porque venía de un teatro comprometido, pero más bien cantando canciones latinoamericanas, no huaynos, ¿no? Porque un poco el concepto en ese momento del compromiso de izquierda era la música latinoamericana que venía de Chile, de Argentina, de Uruguay, ¿no? No mirábamos el huayno necesariamente, yo no miraba, para hablar de mí, no miraba necesariamente a la cultura peruana como una posibilidad y de repente me encuentro con 3 compañeros que están mirando la cultura del país, ¿no? Entonces empiezo a cantar Adiós Pueblo de Ayacucho, empiezo a cantar Negra del Alma, ¿no? Y recorrimos el mercado y juntamos frutas y verduras y cocinamos con la ayuda de alguien. Y entonces así yo miré a Yuyascani, nos hicimos amigos y entré al grupo ayudando a un primer trabajo que se llamó Por el Camino de Andahuaylas, que contaba las tomas de tierra de Andahuaylas de los años 60, 70. Entonces yo sentí que ese era un camino que me permitía mirar a mis abuelas, que son andinas, ¿no? Pero que nunca había hablado con ellas, que ya no nos habían hablado nunca en quechua en la casa, pero yo había heredado todo su arte culinario, ¿no? Toda su manera de sanación, de su manera de vivir, de hablar, ¿no? Pero no la lengua, pero no necesariamente las había conocido como migrantes. Y entonces me sirvió para mirar a mi familia, para mirar mi entorno y para empezar a comprometerme con el país, porque si tú empiezas a ir a las fiestas populares, empiezas a participar de los eventos del pueblo, vas a ir necesariamente a su lucha, a sus esperanzas, a su cultura, ¿no? Que, o sea, encontraste lo que estabas buscando de alguna forma, ¿no? Porque como tú dices, en la Escuela de Arte Dramático en ese momento no encontraste la forma de comprometerte directamente con lo que estaba pasando en el país. Sí, y tampoco lo encontré, si bien fue un camino en la militancia cristiana juvenil, yo quería un compromiso más allá con el país, ¿no? Y en Yuyachcani yo encuentro la posibilidad de crear y de alimentarme. Por un lado, siempre lo decíamos, ¿no? O sea, es como estar abrazadas aquí, como estas cerámicas bellísimas de quinoa, donde están los músicos uno al lado de otro con sus caderas inmensas y sus instrumentos. Entonces, por un lado, tienes todo lo que son los grandes maestros y maestras del teatro universal, ¿no? Tienes a Bertolt Brecht, tienes a Ariane Mushkin, tienes a Eugenio Barba, ¿no? A estos grandes maestros que han aportado, que nos han tocado, pero por otro lado, tienes todo lo que puedes recibir de la teatralidad, de las danzas enmascaradas, de la fiesta popular, del cómico andino tradicional, de los vestuarios escenográficos, ¿no? Entonces, tienes este lado y si miras, como dicen en el mundo andino, ¿no? El pasado está adelante. El futuro está atrás, no lo conozco, pero tu pasado tiene que estar adelante. Entonces, todos mis conceptos, al acercarme cada vez más a la cosmovisión andina y en los últimos 20 años a la cosmovisión amazónica, me han tocado, ¿no? Nos han inspirado. Ahí miramos, ¿no? Y mira, lo que me dices me parece súper importante porque, vamos, si bien el programa de hoy es a propósito del Día Mundial del Arte y dado el trabajo que se hace en el IDEPUC, estamos vinculando pues arte y memoria, una cosa que conversábamos con la productora antes de empezar el programa es que los procesos de memoria no solo son, mejor dicho, ahora estamos acostumbrados a hablar de memoria y hablar del conflicto armado interno, claro. Pero los procesos de memoria no se limitan al tema del conflicto armado, y en el tema del arte es muchísimo más amplia el abanico de posibilidades que tienes para el trabajo de memoria, lo que tú me dices ahorita, ¿no? Por un lado trabajas el tema del teatro clásico, pero también es recuperar memoria, el recuperar las costumbres ancestrales, el recuperar el arte de determinados lugares, el alimentarte de eso y mostrárselo al público
también es una forma de hacer memoria, ¿no? Claro, ahora nosotros hemos mirado, yo justo te hablo de una obra que hablaba de las tomas de tierra, Ajá. en donde queríamos compartir en la ciudad lo que iba pasando en el campo, ¿no? Pero poco a poco, Yuyashkani, que es una palabra quechua que significa estoy pensando, estoy recordando, ¿no? Que ha sido siempre nuestra gran motivación, hemos ido tomando diferentes momentos de la historia del país, no solamente coyuntural, porque ahí están los periódicos, ahí está la televisión, ahí está la información, hay muchísimas maneras. Sin embargo, en Yuyashkani entretejemos memoria personal con memoria social, y tenemos esta manera diversa de tejer, buscando siempre que sea de una manera creativa para llegar al inconsciente del espectador, ¿no? Y justo tú comenzabas hablando del público consumidor, ¿no? O sea, hay un público que va a consumir arte, pero nosotros consideramos que los que vienen a ver a Yuyashkani, o hacia donde nosotros vamos para tomar espacios abiertos y al que vamos a convocar, va a ser a un espectador interlocutor, ¿no? Entonces, esa manera, esa pequeña diferencia va a crear vínculos distintos entre los que estamos en escena oficiando o interviniendo, porque ahora tenemos muchas maneras de intervenir, no solamente con personajes creados, sino también con presencia, con testimonios personales. Vamos a buscar esta relación, sensibilizar, llegar a su inconsciente y movilizarlo de diferentes maneras, ¿no? Claro, la relación que ustedes establecen con el público, me imagino que requiere un trabajo como al momento de planear la obra, de cranear la obra. Me imagino que el trabajo de investigación y el trabajo de apropiarse de la historia y de sentarse, de construir un personaje, me imagino que tiene un proceso muy especial. No sé si nos podrías hablar un poquito de esto. Mira, lo que nosotros tenemos es un laboratorio de experimentación interno, en donde, por un lado, tenemos una rigurosa investigación, tenemos amigos de ciencias sociales a los que siempre vamos a recurrir, pero por otro lado, la actriz y el actor tiene todo este espacio al que le llamamos acumulación sensible, en donde tú, a través de tu intuición, y a través de los entrenamientos en el trabajo de voz y cuerpo, te vas a ir aperturando. Yo le llamo entrar como en un momento de locura, en donde todos tus sentidos se abren, ¿no? Y empiezas a encontrar y a mirar lo que estás buscando en relación al tema que estás trabajando, ¿no? Entonces, esta manera es muy personal, ¿no? No es solamente lo que el colectivo va moldeando, sino además el camino que tú vas haciendo. Nosotros nos consideramos actrices y actores creadores. Entonces, esta manera, yo tengo ya enseñando en la Católica, ahora en artes escénicas, pero antes en el TUC, desde el año 2000, ¿no? Entonces, justo yo les contaba antes de entrar de que recientemente hice una presentación de visita guiada al patriotismo de las más sensibles, que es un montaje que realicé con los chicos actores y actrices jóvenes del 7º ciclo de actuación, en donde tratamos de visibilizar a las mujeres heroínas de la independencia, porque las mujeres quedamos borradas de la historia, a pesar de que San Martín va a condecorar 144 mujeres, ¿no? Y bueno, entonces entramos desde el lado personal de los jóvenes, ¿no? Les pedí una mochila de objetos de memoria donde trajeron sus fotografías, sus libros, sus novelas, sus juegos, porque son chicos de 20 años, ¿no? Claro. Y entonces el gran tema era cuánto yo siento la patria, cuánto he sentido la patria para poder entender ese bicentenario, ¿no? Cuánto estoy trabajando hacia eso, y cuánto me ha dado el colegio a mí para esto, ¿no? No pusimos la universidad porque ellos estaban recién entrando a 3er año en la universidad, ¿no? Y entonces así comienza la investigación a través de sus objetos de memoria. Cuánto he mirado, no. Y luego al costado viene la investigación social, invitamos historiadores, la lectura, ¿no? Y por otro lado, trabajar con sus propios saberes de los chicos, no solo lo que la universidad te ha enseñado, el bagaje sino que ellos traen. Si es que tú montas patines, si es que tú haces acrobacia, si es que tú tocas el cello, si es que tú bailas danzas tradicionales, o sea, siempre tienes algo que a ti te gusta y que es posible
poner dentro del proceso creativo, es lo que tú traes como cultura personal, ¿no? Y aquí se entreteje la memoria histórica, pero también la memoria actual. ¿Cómo me siento? ¿Cuán patriota me siento? ¿Cuántas heroínas conozco? ¿Cuánto conozco de la historia para decir voy a conmemorar el bicentenario? ¿Cuánto me ha dado el Estado? ¿Cuánto me debe el Perú a mí como joven de 20, 22 años ahora? ¿No? A ver, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con Ana para hablar de un poquito más sobre los procesos creativos y también sobre la polémica que a veces genera el arte cuando cuenta ciertas historias que hay un grupo de gente no quiere escuchar. Vivimos rodeados de estímulos que nos generan emociones y predisponen nuestras actitudes y comportamientos. ¿Cómo lograr resultados diferenciados cuando se compite con todo ello? Inscríbete en el curso Comunicación para el Cambio de Comportamiento, dictado por María Beatriz Arce, y aprende cómo hacer marketing social. Encuentra más información en www.idepuc.pe. Imagina que solo 3 personas en todo el planeta pueden hablar tu lengua materna. Esto es lo que ocurre ahora con el Yine, la lengua originaria del pueblo Maxcopiro. ¿Qué retos tenemos ante esta y otras problemáticas de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial? No te pierdas este 25 de abril la conferencia Los desafíos en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos para la Protección de los PIACI. Encuentra más información en las redes sociales del IDEPUC. Bueno, estamos de regreso aquí en Amigos con Derechos, un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas, y seguimos con Ana Correa. Ana, muy bonito eso que nos has contado, y me parece súper interesante y súper, no sé si decirlo complicado, pero sí muy fuerte la preparación que se tiene, que hacen los actores, que hacen los creadores de arte, de creadores de obras como la que tú nos estabas contando que han puesto. Porque trabajan mucho consigo mismos también, ¿no? Con lo que traen, con lo que creen, con lo que quieren, ¿no? Claro. Entonces, pero el teatro que haces tú en Yuyashkani, bueno, no solo en Yuyashkani, sino con el que trabajas, con el que te sientes identificada, a veces ha sido, no sé si decirlo controvertido, no sé si a veces ha traído polémica. ¿No? Sí, porque, digamos... esa también es la idea, ¿no? Claro, generar el diálogo y en este diálogo que haya diversidad, ¿no? Hablar de cosas de las que cotidianamente no se hablan, ¿no? Entonces, podríamos decir que tú tienes un compromiso político bastante fuerte. Entonces, una cosa que comentábamos fuera de micrófonos muy temprano en la mañana era la política a veces puede tratar de disminuir el arte, o sea, por ejemplo, recuerdo un ejemplo, ¿te acuerdas la obra La Cautiva que pusieron en la plaza? Al final las críticas no fueron si la actuación era buena, si la puesta en escena era buena, si la dirección de arte era buena, no. La crítica era, está hablando del terrorismo y está hablando a favor del terrorismo. Entonces, que era una posición política conservadora, ¿no? Que viene básicamente de quienes no quieren escuchar, de quienes no quieren recordar. Entonces, tú te has enfrentado, sí te has enfrentado a discursos como estos, ¿no? Claro, a todo tipo de discursos, ¿no? O sea, recuerdo en los años 90 cuando estrenamos Contra el Viento, la amenaza que nos hace Sendero Luminoso a través de su periódico El Diario, ¿no? Amenaza de muerte, de que íbamos a acabar en negras cenizas, ¿no? O del MRTA a través de Cambio, pidiendo que se cambien escenas. O sea, la obra, y por otro lado, el servicio de inteligencia interviniendo teléfonos. O sea, ha habido en la época del conflicto armado momentos muy difíciles, y más adelante, ahora también, porque nosotros tenemos una obra emblemática, que es Los Músicos Ambulantes, ¿no? Es una obra que tiene 37 años, una comedia musical que si se sigue haciendo es por su diversidad cultural y porque está tratando un tema que es como una utopía a la que queremos llegar, ¿no? Una conducción de la cultura andina de manera democrática, armonizando a todas las culturas migrantes o minoritarias que conformamos esta gran diversidad cultural que es el país, ¿no? Entonces mucha gente esperaba
esperaba que Viascani haga Músicos Ambulantes 2, Músicos Ambulantes 3, que se dedique a las comedias musicales, pero no, o sea, como yo te dije, cada laboratorio de experimentación abre una nueva línea porque se construye una nueva pregunta, ¿no? Y siempre nuestras preguntas van a ser en relación a la coyuntura política del país, más yo como artista, que tengo que generar un material creativo, no puedo hacer lo que hace el periódico o la televisión o la radio. Claro. O sea, yo tengo que ser creativa, yo tengo que, si es necesario para hablar de hoy, irme 400 años atrás, 500 años atrás, a Cajamarca, al inicio del gran trauma de la conquista, como Santiago, ¿no? Entonces, tengo que poner en valor mi creatividad y empezar a gestar una nueva creación que vamos a ser permeabilizados, por supuesto, por lo que va pasando en el país cada día, por lo que va sucediendo, ¿no? Entonces ahí viene el arte de tejer esta urdimbre en donde construyes conceptos nuevos, tejidos, metáforas, analogías, porque sobre esto trabajamos, pero mi metáfora y mi analogía tiene que ir con mi cuerpo y mi voz. Claro. O con objetos como prolongación de mi cuerpo y de mi alma. Entonces ahí sí tiene que haber un compromiso personal y una alimentación personal que va a permear todo este material para poder yo llegar a este espectador, ¿no? ¿Y cómo hacerle frente o cómo, a ver, cuando el mensaje que dan en la obra, que dan al momento de interpretar una pieza, no es bien recibido por un sector de la población, ¿cómo responder? Mira, nosotros cuando creamos la obra entramos a un proceso de 2 años de confrontación, más o menos, de presentar la obra. Es más, en todo el proceso creativo vamos a invitar grupos de escolares, de jóvenes universitarios, de dirigentes de vaso de leche, de comedores, o sea, de acuerdo a los espectadores a los que queremos llegar, y ahí vamos ajustando la obra, vamos ajustando, y este proceso va a durar 2 años. Cuando más o menos se hacen los 2 años, se codifica la obra, ¿no? Queda ahí. Como diría Polanco, dice que él no termina un cuadro, sino que lo abandona, ¿no? Entonces nosotros lo tenemos ahí, entra todo el proceso de difusión a nivel nacional, internacional, y si hay un periodo en que se deja la obra, cuando se retome se la va a volver a mirar, pero no se la va a mirar como para cambiarla, sino para ajustar elementos, ¿no? Y una de las cosas más valiosas que yo siento de ser un colectivo teatral, y aquí yo invito y todo mi prédica en relación a los chicos que voy formando, hombres y mujeres en la escuela de teatro, es a la importancia de crear colectivos, la importancia de crear grupos, ¿no? Porque el grupo te va a permitir tener un repertorio. Y yo cuando regreso a Músicos Ambulantes, por ejemplo, que es una obra que ya no se toca en cuanto a su estructura, está totalmente codificada, sin embargo, como yo sigo creciendo como artista, va a permeabilizarse microscópicamente pequeños detalles, miradas, ritmo, pero no puedo cambiar la obra, ni mi canción, ni mis parlamentos, pero sí va a haber una calidad de energía diferente, ¿no? Entonces de repente la gente va a ver Santiago, ahora que la pusimos después de 10 años, una obra que creamos hace 20 años atrás. Sí, estuvo poquitos ¿no? días. Sí, pero que habla profundamente del racismo, de la discriminación en pleno Bambamarca. Y la gente dice, esa es una obra para Bambamarca, ¿no? Y es que creo que también las obras de arte no pueden hablar solamente para el momento exacto en donde estás viviendo. Creo que una obra de arte debe poder atravesar todos los traumas que vive este país y que tenemos que superar y limpiar, ¿no? Ahora, una obra de arte es hasta cierto punto un reflejo de la época en la que se vive, pero como tú dices, tiene que tener la capacidad de trascender, ¿no? Claro, o yo aquí pondría como ejemplo el Guernica de Picasso, ¿no? Porque si tú vas a ver el Guernica, tuve la suerte de verlo hace como 20 años, me acuerdo una sala larguísima en donde había mesas con más de 200 bocetos para poder crear, y se iba desde el realismo, del naturalismo, al expresionismo, al cubismo. Hizo una investigación larga de caballos, de mujeres, de hombres, ¿no? Y luego entras a ver el Guernica. Entonces, a todo ese espacio, esos 200 bocetos que hizo el artista, él le llamó un cementerio de hallazgos. Y eso es lo importante. O sea,
el proceso creativo es lo que me va a hacer crecer a mí humanamente, ¿no? Y lo que me va a enriquecer, porque al final tú tienes que editar y seleccionar algo y que va a permeabilizarse con lo que estás viviendo en este momento, Claro. ¿no? Pero toda esa acumulación, esa búsqueda va a hacerte crecer a ti como persona, en tu compromiso, va a fortalecer tu memoria, va a fortalecer tu relación activa, ¿no? Y solo quería cerrar contándote de que Yuyashkani también hace un teatro específico a pedido. Cuando hemos salido, por ejemplo, el año pasado a las calles para pedir el 1% del presupuesto nacional para cultura, tiene el 0.36. Entonces ahí decidimos hacer una acción teatral y convocamos más artistas aliados que tocara el tema directamente, o sea, y también habrá que hacer un teatro educativo, ¿no? Cuando hemos ido a comunidades campesinas o a comunidades del interior donde la lucha es frontal contra los ex terratenientes que están regresando, comprando tierra, entonces hemos analizado y hemos creado un teatro educación, un teatro de denuncia, de registro, pero en las obras de teatro de Yuyashkani, estas obras que sacamos ya dentro del colectivo, tratamos de que la obra sea una obra de arte en el sentido de que atraviese la historia del país y que tenga presente esta memoria tan larga y esa memoria llena de pequeños e inmensos traumas que jalamos, ¿no? Y al que tenemos que enfrentarnos diariamente expresado de diferentes maneras. Y en ese sentido yo creo que ustedes cumplen una suerte de labor pedagógica muy importante, porque yo creo que la educación que recibimos en el colegio no siempre nos basta, ¿no? Entonces, para eso necesitamos a la literatura, al cine, al teatro, necesitamos al arte para que nos alimente. Claro. Es como cuando comes tu plato de lentejas, pero si le echas un poquito, no, si le echas huevos, si le pones ensalada, te alimentas mejor, ¿no? Ahora, mira, yo cuando he terminado visita guiada el año pasado con los chicos de séptimo, fue tal su proceso de cambio, de descubrimiento en la creación de la obra, ¿no? Que hicimos un pequeño documental con un compañero, Miguel Gutiérrez, de la Maestría de Antropología Visual, que se los voy a dejar por si hay oportunidad de presentarlo. Genial. Dura 6 minutos, en donde las grabamos a ellas hablando de entonces qué sentían ahora después de la obra, qué había pasado, y había habido una transformación, ¿no? Y yo creo que nuestro trabajo, yo creo que Yuyashkani es como una gota de rocío, ¿no? No podemos hacer más, pero es calidad. Cuando cae sobre una semilla que necesita urgentemente un poco de agua, ¿no? De agua viva. Y entonces yo sentí ahí que sí, que el arte tiene sentido y que puede ser un camino de sanación personal, pero a la vez cuando lo abres y lo compartes con otros espectadores, tiene un impacto social. No tendrá el impacto masivo necesario, pero creo que a las personas que les llega, sí va a haber una pequeña transformación, sí va a haber una pequeña aguacero, una lluvia que te va a ayudar a que esas semillas que están ahí dormidas puedan despertar, ¿no? Yo creo que más que pequeña, yo creo que el trabajo que hace Yuyashkani es súper importante, súper valioso, y bueno, estar atentos al próximo montaje, para asistir, porque siempre es nutritivo ir a ver a Yuyashkani. Y muchísimas gracias, Ana, por estar aquí, muchas gracias por compartir tu experiencia, Gracias. de verdad es riquísima. Espero que te volvamos a tener por acá. Y nada, vamos a una pausa y regresamos con el segundo bloque de Amigos con Derechos. Vivimos rodeados de estímulos que nos generan emociones y predisponen nuestras actitudes y comportamientos. ¿Cómo lograr resultados diferenciados cuando se compite con todo ello? Inscríbete en el curso Comunicación para el Cambio de Comportamiento, dictado por María Beatriz Arce, y aprende cómo hacer marketing social. Encuentra más información en www.idepuc.pe. Imagina que solo 3 personas en todo el planeta pueden hablar tu lengua materna. Esto es lo que ocurre ahora con el Yine, la lengua originaria del pueblo Mashcopiro. ¿Qué retos tenemos ante esta y otras problemáticas de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial? No te pierdas este 25 de abril la conferencia Los desafíos en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos para la Protección de los PIACI. Encuentra más información en las redes sociales del IDEPUC.
El dato IDEPUC. El 17 de noviembre del 2000, diversos grupos políticos y de la sociedad civil organizaron el primer lavado de la bandera peruana en la Plaza de Armas, una acción con la que se buscaba limpiar la corrupción que imperaba dentro del gobierno de Alberto Fujimori. Esto fue el dato IDEPUC. Bueno, estamos de regreso aquí en el segundo bloque de Amigos con Derechos, un podcast del IDEPUC para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Y bueno, después de la alegre participación de Ana Correa, muy bonita la conversación que hemos tenido con ella, vamos por otra conversación igual de chévere, ¿no? Y estamos con Ángel Colunge, él es antropólogo visual y él es el guardián de Tafos. Bueno, yo le digo el guardián de Tafos, pero tu cargo formal. Soy el jefe del área de fotografía de la Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación, que incluye los archivos fotográficos, en donde está, entre otros fondos, el de Tafos. Perfecto. Y mencionamos Tafos específicamente porque, ya que en este programa, a propósito del Día Mundial del Arte, estamos hablando de arte y memoria, Tafos es una forma de construcción de memoria. Si no me equivoco, en la descripción que tienen en la web, hablan de la memoria de la ciudad, ¿no? Y hablamos de un periodo específico de esta creación de memoria, de este registro de memoria de la ciudad, ¿no? Entonces es súper interesante en la medida que estamos hablando de acercar la memoria de la ciudad a los estudiantes, a los profesores, a los administrativos, para que trabajen también con eso, para que sea también para ellos un insumo. Entonces, cuéntame un poquito, Ángel, cómo es este acercamiento de la comunidad universitaria, de estudiantes, de alumnos, de investigadores, ¿no?, al archivo de Tafos. Claro, ahí creo que hay que hacer una diferencia entre la lógica del proyecto, que duró de 1986 a 1998, y que está separada de la lógica con la cual funciona ahora el archivo Tafos PUC, ¿no? Porque son dos cosas distintas. Por un lado está la cuestión de proveer de equipos, cámaras fotográficas a diferentes grupos humanos de la sociedad peruana en diferentes regiones, para que estas personas pudieran hacer un registro fotográfico de sus necesidades visuales, ¿ya? Y luego está la lógica del archivo, en la que sí se incorpora esta estrategia o esta línea de comunicación en la cual queremos seguir siendo un archivo vivo, un archivo en el cual las imágenes puedan reutilizarse, incorporarse nuevamente, recontextualizarse, y de esa forma interpelar a estudiantes, interpelar también al público en general, hacer que las imágenes de un periodo tan crítico, ¿no?, en la cuestión sociopolítica de nuestro país, sea algo que esté presente, para que hayan siempre estos juegos o estas lógicas de revisión de lo que ha sido la historia peruana, ¿no? Ahora, la fotografía juega un papel muy importante en la recuperación de memorias de todos los tiempos. Me pongo a pensar no solamente en el archivo que guarda en Tafos, me pongo a pensar en la exposición de Yuyanapac, de la CBR, pero también me pongo a pensar en esas fotos antiguas que venden en el centro de Lima de señoritas en la Plaza San Martín, familias caminando por la Plaza de Armas, ¿no? Entonces, pero le damos como público nos acercamos adecuadamente, vemos como material de memoria, nos educan en acercarnos a la fotografía como material de memoria. Esa es una pregunta bien bonita, en realidad, la que haces. La lógica de los archivos es una lógica que, por lo menos en nuestro país, ha tomado fuerza en los últimos 10, 15 años, ¿ya? Antes, en realidad, el archivo, en mi experiencia, en diferentes diarios, el archivo fotográfico estaba en el sótano, ahí, a donde se iba cuando tenías que buscar una imagen que necesitabas para alguna para el efeméride, nota, ¿no? O para el efeméride. Exacto. Entonces, de un tiempo acá, los archivos han cobrado fuerza porque se ha identificado que ahí hay una fuente muy importante para, sobre todo, interpelar el presente. No es una cuestión exclusiva de recordar y de un ejercicio de tanto de memoria, sino sobre todo el ejercicio de memoria, creo yo, tiene que ver con aplicarlo al presente. La memoria es lo que hace, es eso, ¿no? Trae algo, pero para ejecutarlo en el momento en el que lo necesitas.
Estas imágenes bonitas que tú dices, las que venden en Amazonas, ¿no? En el Quilca. centro, en Quilca. Todas estas fotografías casi anónimas, o estos álbumes familiares anónimos también que ahora deben estar cada vez más guardados, son en efecto imágenes que vienen de un contexto y cuando tú los traes ahora, ¿no? Se pueden entender en función de ese tiempo que ha pasado y en función de cómo hacemos o cómo nos vinculamos con la fotografía ahora. Cuando tú coges un álbum familiar de esos que tenían, ¿no? Varias páginas Y como papel de manteca cartón, para grueso, cubrirlo. exacto. Esa lógica de ver fotos cuando se hace ahora cuando lo hace ahora alguien que nunca lo ha cogido, se encuentra, hay una experiencia estética distinta con el objeto. No estoy tan seguro con la idea del vínculo de memoria con esas personas, ¿no? Entonces, todavía creo que en nuestro contexto es una experiencia y un ejercicio nuevo y que seguramente va a tener algunos efectos que se llevarán o que nos daremos cuenta todavía en algún tiempo, ¿no? Y bueno, saliendo un poquito del campo de la fotografía, ya que tú eres antropólogo visual, trabajas mucho o mejor dicho, puedes trabajar mucho con otras expresiones artísticas o con otras expresiones que se acercan al público. Y bueno, también eres comunicador de profesión. Soy periodista, sobre También todo. es periodista. Entonces, las comunicaciones tienen como función pues llegar a un determinado público y cuando el mensaje que se emite tiene que ver con memoria, también influye en la construcción de identidades, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos desde la universidad trabajar en la formación de mensajes para la construcción de identidades en temas de memoria? Esa es una pregunta bien problemática, ¿sabes? Porque tengo un amigo, un tipo muy, muy bacán, Raúl Valdivia, que está haciendo su doctorado en Inglaterra, y hablábamos hace un tiempo de precisamente cómo es que se construye la memoria en el país, ¿no? Uh-huh. Y cómo se sienten algunos sectores con este tema de la construcción de memoria y de objetos de cultura material que están destinados para la memoria. Uh-huh. Inclusive, cómo es que las expresiones artísticas vinculadas a lo que, por ejemplo, hay un término de Herbert Rodríguez que es artivismo, Uh-huh. ¿no? Cómo las obras de arte vinculadas a esta cuestión del conflicto armado interno, ¿no? Por Para ser ejemplo. más específicos, ¿no? Son tan problemáticas también. Y para mí había una cuestión ahí bien interesante. Obviamente estoy a favor de la libre expresión de artistas y de público en general, creadores de imágenes o creadores de lo que sea, vinculados a estos temas, ¿no? Pero mi amigo me decía, yo siento en algunos espacios que se han construido en el Perú, y son, que son como que te quieren atragantar la cuestión de la memoria, Uh-huh. ¿no? Es como, abre la boca, aquí te voy a educar, ¿no? Entonces sí, yo creo que es problemático porque, por un lado, no existe un Estado que permita que existan las condiciones para que estos ejercicios de memoria se puedan dar en la dimensión en la que es necesario acá, ¿no? Con una memoria reciente tan difícil, debería haber más recordatorios en la ciudad inclusive de lo que ha pasado, y no los hay. Uh-huh. El lugar de la memoria está escondido ahí frente al mar. Sí, es de difícil acceso. Exacto. Entonces, por un lado está eso, pero por otro lado están las personas autorizadas para hablar de memoria, que puede ser, no sé, habría que revisarlo, ¿no? La forma en la que se ha construido el discurso de la memoria tal vez no sea, puede ser muy impositiva quizá, ¿no? Y eso sobre todo creo que es importante para hablar de cómo se trabaja el tema de la memoria. ¿Y a qué te refieres? ¿Te refieres a cuando hablas de
de que se ha construido de una forma algo impositiva. Estamos hablando de conflicto entre memorias. ¿De qué tipo de memoria estamos hablando? Yo creo que hay algo muy importante que es el lugar de enunciación, ¿no? Desde dónde se hacen las cosas. Y mira, yo adoro Yuyanapaj, ¿ya? Llevo a mis estudiantes cada semestre, o ahí o al LUM, pero siempre para hablar de fotografía, hablar de la imagen de la violencia, me encanta. Pero Yuyanapaj es una exposición que está en Lima, que es perfectible, nada más eso, ¿no? Que es perfectible, pero que podría incorporarse elementos como descentralizadores que le hagan no solo una exposición de Lima, sino una exposición del país, ¿no? Entonces creo que tomar en cuenta el incorporar las narrativas y los relatos, pero en la participación directa, ¿no? Inmediata, de estas curadurías o exposiciones, es muy importante, ¿no? Sobre todo porque eso va a ofrecer mucha más pluralidad en la construcción de esa memoria. Claro, pero en un país como el nuestro, por un lado centralista y por otro lado donde hay tanto conflicto al momento de definir la memoria, o sea, no podemos hablar de una memoria oficial, ¿no? O sea, hay varias memorias que conviven entre sí. Sí, claro. Entonces, el papel del arte si queremos, no sé si hablar de formación de público, sino en la forma de llegar a diversos públicos, ¿no? Que no tienen una opción definida en cuanto a esta es la historia en la que yo creo, o que tiene una opción muy radical, es un poco complicado, ¿no? O sea, por ejemplo, conciliar lo que piensan los fujimoristas con lo que piensa un excomisionado de la CBR es complicado, ¿no? Si hablamos de expresiones artísticas o hablamos de expresiones de una ideología o de una forma de ver el mundo. En efecto, sí. Entonces, ¿cómo conciliar, no? Eso es una pregunta que complicada de responder, entiendo, pero desde tu posición como, no más que como profesor, más como una persona que ve desde la antropología, desde la comunicación y ves este tema del acercamiento de los públicos a expresiones artísticas como la fotografía, ¿cómo puedo empezar a trabajar en esta conciliación? Sí, es una pregunta muy complicada. Siento que has venido para que te metan problemas. No, yo me estoy metiendo en problemas solo con las cosas que digo, pero a ver, se me ocurre que pueden haber quizá, sobre todo creo en esta cuestión de los ejercicios descentralizados, ¿no? Y del lugar de enunciación de la memoria. Entonces, mientras más libertad permitamos en la expresión y en la creación de estas expresiones, va a haber más posibilidad para interpelarnos. Y al hacer esto, se produce algo que es a lo que apunta finalmente estas expresiones, que es que conversemos del tema y que hablemos del tema. Y esa parte a mí me parece bien importante, porque el intercambio, la negociación. Hannah Arendt tenía una frase bien bonita que era algo así como que tú comprendas a alguien, ¿no? No quiere decir necesariamente que estés de acuerdo con eso. Claro. Y que tampoco sea una comprensión inequívoca, ¿no? Es simplemente un primer paso para establecer estos intercambios. Y eso es esa conversación, esa producción, esa negociación es lo que finalmente termina siendo la cuestión política. Y mientras más política sea, yo creo que es menos posibilidades de que vuelva a surgir algún tipo de enfrentamiento, porque los enfrentamientos finalmente ocurren cuando dejan de conversar las partes, ¿no? Entonces, en efecto, debe ser muy complicado incorporar a todos los actores que han estado involucrados, ¿no? Partidos políticos, personal de las Fuerzas Armadas, exterroristas,
debe ser, y además porque todos pueden producir expresiones de memoria. Pero sin embargo creo que es necesario fajarse esa chamba de hacerlo, ¿no? Es importante convocar absolutamente a todos y a todas. Y a todas. Bueno, hacemos una pausa, en unos minutos regresamos, seguimos conversando con Ángel Colunge. Vamos a la pausa. Vivimos rodeados de estímulos que nos generan emociones y predisponen nuestras actitudes y comportamientos. ¿Cómo lograr resultados diferenciados cuando se compite con todo ello? Inscríbete en el curso Comunicación para el Cambio de Comportamiento, dictado por María Beatriz Arce, y aprende cómo hacer marketing social. Encuentra más información en www.idepuc.pe. Imagina que solo 3 personas en todo el planeta pueden hablar tu lengua materna. Esto es lo que ocurre ahora con el Yine, la lengua originaria del pueblo Mashcopiro. ¿Qué retos tenemos ante esta y otras problemáticas de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial? No te pierdas este 25 de abril la conferencia Los desafíos en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos para la Protección de los Piasi. Encuentra más información en las redes sociales del IDEPUC. Estamos de regreso en Amigos con Derechos, un podcast del IDEPUC. Yo soy Katy Subirana y estoy conversando con Ángel Colunge en una conversación muy interesante, debo decir. Y bueno, retomando lo que comentábamos hace un momento acerca de cómo recordamos, de que suelen ser una memoria muy centralista la que estamos construyendo, o las expresiones con las que reflejamos por esta memoria suelen ser muy centralistas. ¿Qué implicaría construir, no te voy a decir un país porque eso ya sería hacer una consultoría y bueno, no estamos para hacer consultoría gratis, no, pero qué implicaría en todo caso construir una ciudad abierta a recordar? Ya, es bacán esta pregunta porque me permite esclarecer algunas cosas. Voy a tomar nuevamente el asunto de Yunapaj. Cuando Yunapaj empieza está en Chorrillos y hay una curaduría maravillosa en términos de vincular una casa que está en muy malas condiciones en su infraestructura con las imágenes. No sé si recuerdas. Sí, claro. ¿No? Entonces, ese tipo de acción, ¿no? Ese tipo de experiencia, y ahí era sobre todo mi crítica, puede ser replicada además hay lugares tan simbólicos que sería tan significativo que además desde el gobierno central eso pueda ser replicado en diferentes sitios en donde el conflicto armado interno fue mucho más fuerte, ¿no? Que sería un ejercicio no solamente visible para las personas que están discurriendo en estos espacios, sino también diría mucho en términos simbólicos, ¿no? De lo que se quiere hacer con el país, ¿no? De esta cuestión de la memoria. Ahora, por otro lado, yo siento que sí, inclusive en Lima, en donde han habido tantos conflictos para poder ponerse de acuerdo en las narrativas que van a involucrarse en el lugar de la memoria, por ejemplo, ¿no? Yo creo que esa es una de las razones por las cuales los espacios de memoria, los sitios de memoria están tan ocultos, ¿no? El Ojo que Llora está en un parque... Está perdido en el campo de Marte. Perdido en el campo de Marte, ¿no? El lugar de la memoria, ya hablamos, está escondido mirando al mar, ¿no? Yuyanapaja ahora está en el Museo de la Nación, a donde va mucha gente, es cierto, pero no es algo con lo que tú te topes a diario, ¿no? Además, es diferente la forma en la que está puesta en el Museo de la Nación a la experiencia que se tenía cuando estaba, por ejemplo, en Chorrillos. Han tratado de hacer algo muy, muy parecido en términos de seguir planteando el espacio, que me ha parecido que está muy bien, ¿no? Pero tampoco es algo con lo que tú te puedes vincular como ciudadano día a día. Nuestro discurrir por la ciudad, ¿no? Que en algunos casos nos lleva, pues debido a la forma en la que está pensada la ciudad, una hora desplazarnos solamente para hacer nuestras cosas, ¿no? En estos recorridos podría incorporarse el tema. Es como, voy a hacer una extrapolación un poco absurda, ¿no? Pero tú llegas a Berlín y tienes en medio de la ciudad el monumento al Holocausto, que es una cosa inmensa. Entonces es imposible escaparte,
Y tienes por media ciudad ahí la línea por donde pasó el muro. Además, ¿no? Y restos del muro que no han caído. Sí, y en cada ciudad en Alemania hay pues algo que les dice y les recuerda siempre, mira, esto pasó, esto hicimos, ¿ah? Ojo. Y no se ha vuelto, hasta donde yo sé, Alemania un país de gente, ¿no? Neurótica que con ansiedad extrema, ¿no? De que les recuerden esas cosas, ¿no? Han aprendido a convivir con estos recuerdos y sitios de memoria. Entonces, ahí sí creo que hay una cuestión entre de la ciudadanía y entre de los gobiernos locales, ¿no? En las cuales debemos trabajar para poder seguir incorporando sitios de memoria. No es fácil, porque ¿qué cosa vas a poner en un lugar de memoria, ¿no? ¿Qué objetos, qué documentos, quién hace el relato? No es sencillo, pero son necesarios, ¿no? ¿Verdad? No se dejan de hacer las cosas porque no sean sencillas. Claro, es que yo creo que ahí tenemos un par de problemas. Discúlpame si me pongo un poco a opinar sobre el tema. Por favor. Es que si no tenemos un ejecutivo fuerte, porque tampoco toma decisiones fuertes, ¿no? O sea, no me imagino ahorita con todo el rollo que ha habido alrededor de los textos del Minedu y el gobierno tan rápido ha salido a ceder. Entonces no me imagino a un gobierno diciendo, mire, vamos a reconocer que el Estado hizo esto mal y vamos a ponerlo en los textos escolares y vamos a ponerlo en una exposición y vamos a promover, no sé, obras de teatro que si algún grupo la plantea, vamos a promoverla como parte de, como un recurso educativo, si quieres, fuera de las aulas. No me lo imagino. Ajá. Sí, y claro, también nuevamente tus preguntas son súper acertadas, porque a lo que yo voy también es que eso depende mucho de la sociedad civil y de la construcción de la ciudadanía y de cómo desde la institución de la educación o desde los gobiernos locales, ¿no? Específicamente, que muchos de ellos realmente son ajenos a otros partidos políticos y se arman porque son para un lugar específico, ¿no? Pero de cómo nos vinculamos como ciudadanos y cómo fortalecemos eso es precisamente exigiendo, organizando a un nivel más pequeño, desde la base. Y ese es el asunto del trabajo de la organización de base. Para mí, por eso es fabulosa la experiencia de Tafos, porque apuntó directamente a las organizaciones de base. ¿Qué necesitan? Necesitan construir sus propias imágenes. Ok, entonces aquí tienen las cámaras, ustedes decidan qué toman, ustedes se encargan de fiscalizar sus imágenes, ustedes se encargan también de exponerlas en sus entornos, ustedes se encargan de hacer y construir la imagen que necesitan, ¿no? Eso es bacán. Entonces, ese tipo de experiencias son las que deben fortalecerse, porque no voy a decir algo exagerado, pero el gobierno los gobiernos, los estados, casi nunca permiten u ofrecen esta libertad que sea capaz de interpelarlos, ¿no? Es decir, nunca les van a dar la libertad a la ciudadanía para que los deje interpelar sus acciones, poner en cuestión sus decisiones, ¿no? Eso no va a ocurrir de esa forma, tiene que ocurrir desde la base. Lo que tiene que hacer el Estado, que sí creo que es una obligación, es garantizar que ese espacio exista sin represalias, ¿no? Claro, y eso me parece importante porque estoy pensando en dos cosas, ¿no? Por un lado, la experiencia de Tafos que bien señalas, y por otro lado estoy pensando en experiencias tipo hacer conocido la labor que hacen personas como los artesanos de Sarwa, ¿no? O sea, son personas que si bien tienen como que un conocimiento mucho más cercano de procesos, de cosas que si bien a ellos les toca de manera personal, a todos nos toca como sociedad, nos toca como país, sí necesitan un espacio donde visibilizarlo, ¿no? O sea, si no hubiera habido una persona que les dé esas cámaras y que luego pueda hacer que ese registro sea parte de un acervo cultural, en que hubieran quedado esas fotos, ¿no? Y bueno, si no hubiera instituciones tipo el Mali, que hace un tiempo montó la exposición de tablas de Sarwa, que también fue todo un debate alrededor, pues entonces sí necesitan un apoyo institucional, ¿no? Para ejercer ese derecho a contar su historia y bueno, de alguna forma a ser ciudadanos también, no ser ciudadanos con voz. Claro, por eso mencionaba también a la institución de la educación, ¿no?
otras organizaciones no gubernamentales que pueden ser aliados importantes. Ahora, siempre hay que entender que así sean instituciones como educativas, ONGs, todas tienen una agenda, ¿no? Entonces, todas esas cuestiones hay que manejar siempre con pinzas, una por una, evaluando, pero sobre todo la voluntad, o sea, Tafos funciona porque existen fotógrafos y fotógrafas que quieren hacer las imágenes, ¿no? Tafos solito por sí mismo podía, con los profesionales de la institución misma que llevaban las fotos a otros espacios fuera de los círculos, de los grupos humanos en donde se llevaban a cabo los talleres, no hubiera podido hacer nada si no existían estos ciudadanos y ciudadanas que estaban involucrados en eso. Lo que pasa es que hay algo bien importante, que hay un periodo de la dictadura fujimorista que se aboca a despolitizar al país, ¿no? A hacernos creer que hablar de política o discrepar con un modelo económico, con una forma de pensar es subversivo, no, ni siquiera es subversivo, es terrorista, ¿no? Entonces, y que no se puede hacer política. Entonces, si ahora la gente, tú le mencionas, mis estudiantes, ¿no? Cuando hablamos, casi todos dicen, no, yo no estoy interesado en política. Pero eso no es toda la política, ¿no? La política cada uno tiene una política de cómo se enfrenta al mundo, tiene una serie de normas, una serie de regulaciones con las cuales tú te vinculas con tu realidad sensible. Entonces, hay que fortalecer desde, creo yo, la educación, esta participación, esta tarea pendiente de, por ejemplo, los estudiantes. Hablo exclusivamente del caso de la católica, en donde siento que la participación política de los estudiantes es casi inexistente, salvo, ¿no? Algunas excepciones, pero en donde hay temor, desinterés, nadie quiere meterse en eso. Y no hablo de política partidaria, hablo exclusivamente de la forma en la que te vinculas con tu realidad. Yo creo que si se fortalece eso, van a nacer, porque los artistas que se han vinculado a estos temas, pues lo han hecho también por propio interés y porque saben y son conscientes de que no hay nada más personal que el arte y no hay nada más personal que la política. Entonces, sí, ahí confluyeron. Ahora, lo que yo quiero decir es eso, ¿no? Que hay que fortalecer la base. En efecto, son necesarios los aliados institucionales, pero esa base, fortalecernos a nosotros, yo soy base, tú eres base, a eso voy, ¿no? No formamos parte de quienes toman las decisiones, pero si nos fortalecemos y nuestra participación se fortalece también, yo creo que se van a surgir las condiciones para que podamos exigir espacios de memoria, expresiones de memoria. Y podemos ser más receptivos ante las expresiones de memoria que se nos ofrecen. Claro. Van a haber discusiones, ¿no? Eso es inevitable, pero que las haya ya debería ser un primer paso importante. Y bueno, entonces, muchísimas gracias, Ángel, por estar con nosotros. Súper importante lo que dices. No olvidemos que la política no se restringe a lo partidario, y no olvidemos que el arte puede ser una forma de hacer política también muy importante y de llegar a mucha más gente de una manera mucho más amable incluso. Bueno, este fue Amigos con Derechos, un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas, y nos escuchamos en el próximo programa. Hasta luego. Hasta aquí llegamos con este episodio de Amigos con Derechos, un podcast para comprender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Amigos con Derechos es producido por el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUC. El programa es conducido por Katy Subirana, producido y mezclado por Gabriela Quevedo y Rosdela Heredia. El equipo lo dirige Patricia Barrantes. El diseño de la música es cortesía de Danzal. Si te gustó este episodio, puedes volverlo a escuchar todos los martes desde Zona PUC, además de seguirlo por el Facebook del IDEPUC, donde nos encuentras como @IDEPUC.